La segunda ley biológica de la nueva medicina. La ley de las dos fases de los programas especiales biológicos sensatos. Tras el DHS tenemos la fase de conflicto activo llamada fase de estrés, fase de día permanente o también de simpaticotonía permanente. Tras la solución del conflicto, sigue la fase de reparación o fase nocturna permanente, llamada también vagotonía permanente, interrumpida por la crisis epiléptica o epileptoide, que es el punto de cambio de la fase de reparación. Desde ese momento en adelante, el organismo tiende a retomar de nuevo la normalidad. Al final de esta fase de reparación se vuelve al ritmo normal día-noche. Cada enfermedad o cada programa especial biológico de toda la medicina sigue un decurso de dos fases, es decir, primero se produce una fase de conflicto activo, fría, simpaticotónica a partir del DHS, fase K, y después, si se llega a una solución del conflicto, conflictolisis, una fase de reparación o de solución del conflicto, denominada también fase caliente, fiebre o vagotónica. Llamamos también a esta fase de postconflictolisis, abreviadamente, fase PCL. Toda enfermedad que conlleve una conflictolisis prevé también una fase K y una fase PCL. Y toda fase PCL, si no se interrumpe por una recaída de conflicto activo, tiene una crisis epitélpica o epileptoide en el momento de la vagotonía más profunda. La ley del decurso de dos fases de todas las enfermedades de la medicina entera da la vuelta totalmente a los conocimientos que creíamos tener. Si hasta ahora conocíamos, aproximadamente, algunos cientos de las denominadas enfermedades, con una observación mejor resulta que en cerca de la mitad de esas supuestas enfermedades el paciente tiene las manos frías, las zonas periféricas frías, y que en la otra mitad de las supuestas enfermedades, el paciente tiene las manos calientes y normalmente fiebre. Realmente solo se han encontrado cerca de 500 tándems, primero, tras el DHS, una fase fría, simpaticotónica, de conflicto activo y seguidamente, tras la CL, una fase de reparación caliente, vagotónica, de conflicto resuelto. Este esquema del decurso de dos fases es una ley biológica natural. Todas las enfermedades que conocemos transcurren de esta manera si se llega a una solución del conflicto. Si miramos hacia atrás vemos que la medicina tradicional no ha interpretado jamás una sola enfermedad del modo correcto. En las denominadas enfermedades frías, no se consideraba la sucesiva fase de reparación o se la interpretaba erróneamente como enfermedad en sí misma. Por ejemplo, gripe, en las denominadas enfermedades calientes, que representan siempre la segunda fase, es decir, la fase de reparación que sigue a la fase de conflicto activo. Se pasaba por alto la fase fría que había precedido o, nuevamente, se había interpretado como una enfermedad en sí misma. En el cerebro las dos fases tienen su propio foco de Hammer en el mismo punto, sin embargo, con un aspecto distinto. En la fase de conflicto activo, fase K, hay siempre cercos nítidos que forman la denominada configuración en anillos concéntricos. En la fase PCL de conflicto resuelto el foco de Hammer está hinchado, edemizado. El edema del anillo más interior también se llama edema intrafocal, y el del anillo externo, edema perifocal. Estos, sin embargo, solo son definiciones imprecisas para una cosa que en sí misma es muy clara. Desde el inicio de la fase de reparación el foco, normalmente, es más o menos evidenciable con medios de contraste. Más tarde, al final de la fase de reparación encontramos en el foco de Hammer un aumento variable de tejido glial que se acumula ahí, como signo de la reconstrucción de la sinapsis de las células nerviosas. Estos gliomas, por sí mismos inocuos, se han considerado hasta ahora, como bien sabemos, como tumores cerebrales, y las metástasis cerebrales, en realidad y por suerte eran focos de Hammer en fase de reparación o curados. La primera fase se conforma por A. Nivel psíquico, subdividida en actividad conflictiva, que presenta pensamientos conflictivos obsesivos, inervación de estrés para superar el conflicto y ritmo de día permanente. El nivel vegetativo con simpaticotonía que a su vez presenta inapetencia, adelgazamiento, vasoconstricción, manos y pies fríos, piel fría, insomnio, revelamientos frecuentes tras quedarse dormido, y presión sanguínea alta. B. Nivel cerebral. Formación en círculos concéntricos del foco de Hammer en el cerebro en el punto relativo al conflicto y al órgano y C. Nivel orgánico. A. Órganos directos del paleoencéfalo. Proliferación celular como suceso sensato para la solución del conflicto. Al mismo tiempo se multiplican las micobacterias tuberculosas ácido-resistentes, en sincronía con la tasa de velocidad motótica en el órgano,
aunque solo pueden comenzar su trabajo de descomposición tras la conflictólisis. B. Órganos directos del neoencéfalo, necrosis o úlcera, según el órgano. Reducción celular. Suceso sensato para la solución del conflicto de la persona individual o suceso sensato como programa de autoeliminación para la conservación de la especie, alimento para los leones. Y ahora vamos con la segunda fase. A. Nivel psíquico. Fase de conflicto resuelto, fase PCL, presenta gran tranquilidad y ritmo nocturno permanente. Nivel vegetativo. Fuerte cansancio presentando, vagotonía, mucho apetito, sensación de bienestar, fiebre, dificultad para dormirse hasta las 3 de la mañana, igual a al alba, inicio biológico del día, para los animales presa, menos posibilidades de ser sorprendidos en el sueño por los depredadores gracias a la luz del día, vasos periféricos dilatados, manos y pies calientes, piel caliente, presión sanguínea baja. B. Nivel cerebral. Los anillos concéntricos del foco de Hammer se edematizan en la fase PCL, a menudo desaparece del todo en el edema intrafocal y perifocal. A partir de la fase de reparación, fase PCL, el foco de Hammer se colorea gracias al líquido de contraste y entonces se interpreta erróneamente como tumor cerebral. La coloración con el líquido de contraste es posible gracias a un metabolismo notablemente acelerado en el ámbito del foco de Hammer y a la acumulación de tejido conectivo cerebral glial con el fin de reparar la zona alterada. Como consecuencia, el foco de Hammer se vuelve más duro, rígido, menos elástico. Si seguidamente se produce un nuevo proceso, igual en el mismo relé, se puede llegar a una laceración, quistes, del tejido cerebral. Al final de la fase PCL, es decir, tras la denominada fase diurética, frecuente micción, el edema desaparece de nuevo espontáneamente, como signo del foco de Hammer curado. C. Nivel orgánico. A. Órganos directos del paleoencéfalo. Reducción de las células que han proliferado en exceso, solo de las células tumorales, en la fase PCL por obra medio de hongos o micobacterias, TBC, hasta volver a la situación original. Si faltan los microbios, a causa de un malentendido sentido de higiene de nuestra civilización, el tumor permanece, pero desde el momento de la CL ya no tiene más actividad de mitosis, falta la descomposición biológica de las células. B. Órganos directos del neoencéfalo. Reconstitución de las células que falta a causa de la reducción celular precedente, es decir, se rellena la necrosis y las úlceras con la ayuda de bacterias, órganos directos de la médula cerebral, o de virus, órganos directos de la corteza cerebral. El ignorar la manifestación regular de este sistema en el sentido médico-clínico, siempre nos ha impedido encuadrar correctamente la medicina o poder ver las enfermedades del modo correcto. Sin el conocimiento de estos sucesos biológicos regulares no podíamos ni reconocer el cáncer en su contexto, que siempre hemos considerado incurable, dedicándonos por lo tanto a combatir los síntomas de la enfermedad cancerosa a nivel orgánico, lo que, como veremos seguidamente, ha sido el más grande de todos los errores a nivel biológico. Ni hemos tenido la posibilidad de entender de ninguna manera las denominadas enfermedades infecciosas, porque no las considerábamos fases de reparación, sino fases patológicas agresivas en las que los microbios nos querían destruir. Las cosas son muy diferentes. Los pacientes que morían lo hacían por coma cerebral o en la crisis epileptoide independientemente de la presencia de microbios. Con eso no se niega que la fase de reparación conlleve peligros, como por ejemplo en el caso del infarto cardíaco, del que todavía hablaremos más adelante. En algunos decursos patológicos la fase de reparación es precisamente mucho más peligrosa que la fase de conflicto activo. Por la ignorancia de esta regularidad biológica, nos resultaba imposible no solo conocer y entender realmente cualquier enfermedad, sino que tampoco podíamos curar a los pacientes de un modo científicamente correcto, porque como ya hemos dicho, habíamos que la fase de reparación era una enfermedad en sí misma. Eso es todo. Espero que esta información te sirva y nos ayudes a compartir con tus contactos. Si tienes algún padecimiento y te interesa consultar, entra a nuestro sitio web www.guillivasquez.com/servicios y ahí nos podrás contactar. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Saludos.